Sí. Ahí empiezo a grabar, así que si quieren sacar sus caras del video. Bueno, nosotros la clase pasada planteamos las características del estado de bienestar. Eso fue la clase de la semana pasada, no, de la anterior. Y la semana pasada dijimos que en Argentina el estado de bienestar se va a traducir bajo el gobierno de Juan Perón, que inicia en el año 46, y luego el estado de bienestar va a continuar en nuestro país, y lo van a terminar destruyendo en el 75 con unas medidas económicas que fueron el Rodrigazo, y en el 76 con la dictadura. Pero los cimientos de los cuales vamos a trabajar hoy, del estado de bienestar, se van a comenzar a instalar en nuestro país en el año 46. Los gobiernos de Juan Perón fueron dos. El primero va del 46, dos seguidos, ¿no? Porque después hubo un tercero. Del 46 al 52, y el segundo va del 52 al 55, que es cuando se da el golpe de Estado. ¿Vamos bien? ¿Van viendo bien? ¿Me van escuchando bien? Porque acá me dice conexión inestable. Sí, un poco. Bien. Yo también les pregunté si habían visto algo de peronismo el año pasado y me dijeron que no, o que no recordaban. Entonces, tomo estos puntos para poder ir interpretando y entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de la aplicación del estado de bienestar en Argentina. El primer gran apoyo que va a tener Juan Perón va a ser el de la clase trabajadora, el de la dirigencia de la clase trabajadora, de la CGT. ¿Sí? Hasta ese momento, la CGT, la Confederación General del Trabajo, se había manifestado autónoma, es decir, que no formaba parte de ningún partido político y que sus objetivos tenían que ver solamente con defender los intereses de los trabajadores. A partir del año 45 y, sobre todo, en el 46, cuando asume la presidencia Perón, la CGT se declara peronista. ¿Sí? Y ya, ¿qué quiere decir declararse peronista? Que ya no empieza a defender solamente los intereses de los trabajadores, sino que empieza a defender un proyecto de país, ¿sí? Mucho más amplio que solamente lo sectorial, que tiene que ver con los trabajadores. Ahora, esto le va a traer problemas, ¿sí? Porque a veces los trabajadores le van a reclamar cosas a Perón, y la CGT, que está pegada al peronismo, tiene que decirle a los trabajadores, che, aflojen, esto no reclamen porque no es el momento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que va a haber un importante apoyo de las clases trabajadoras, pero sobre todo de la Confederación General del Trabajo, que son los dirigentes de esa clase. ¿Y por qué la clase trabajadora va a apoyar? Bueno, por algunas medidas que fue tomando Perón desde el 43 en adelante. ¿Y por qué digo el 43? Porque en el 43 Perón asume como secretario de Trabajo, antes de ser presidente, luego será ministro de Trabajo, y desde ese lugar, desde la Secretaría de Trabajo y desde el Ministerio de Trabajo, toma medidas. Por ejemplo, el Estatuto del Peón, ¿sí? ¿Qué es el Estatuto del Peón? Bueno, es un estatuto, es un reglamento que sienta las bases de cómo tiene que ser el trabajo del peón de campo. Esto fue muy importante porque hasta ese momento el peón de campo, el trabajo del peón de campo no estaba regulado, se trabajaba de sol a sol y a disposición del patrón, ¿sí? Y se cobraba lo que el patrón consideraba que había que pagarle, no había un reglamento. La otra medida es el aguinaldo. ¿Saben lo que es el aguinaldo? Sí. ¿Qué es? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Qué es? Cobras la mitad de tu sueldo. O sea, tu sueldo es la mitad de tu sueldo. ¿Cuántas Ponele veces? 20.000, cobrarías 30.000. Muy bien, Fío. Una vez por año. 2 veces al año. 2 veces al año, o sea que el año tiene 12 meses,
pero los trabajadores ¿2 o 1? se cobran 2 veces al año la mitad, ¿sí? De un salario. Como muy bien dijo Fio, tenemos, si cobras 20.000... ¿no? ¿Cómo, Cane? Lo dije yo, Nazarena. Ah, no. Pero yo dije una vez al año, ¿no? Perdón, bueno, no se me enoja. En La la idea, parte de entonces, cuando... es, en junio, a mitad de año, se cobra un salario y medio, y a fin de año se cobra un salario y medio. Esto quiere decir que un trabajador que trabaja 12 meses en un año, recibe en ese mismo año 13 salarios. ¿Sí? Esto va a ser muy importante. No existía esta regulación para todos los sindicatos, ¿no? Para todas las ramas del laburo. Jubilaciones, esto hablamos la clase pasada, no sé si recuerdan que yo dije, las jubilaciones en un principio van a ser una importante fuente de ingreso para el Estado, para comenzar a redistribuir la riqueza, porque uno aporta y después te pagan la jubilación. ¿Sí? Entonces, hay un momento en donde vos aportás guita, el Estado tiene esa plata y después te va a empezar a pagar la jubilación, pero en el momento el Estado recibe dinero. Vacaciones, esto va a ser también muy importante para la cabeza de los trabajadores, el hecho de poder descansar algunos días, ¿sí? Y que encima te los paguen esos días, va a ser en la cabeza de estos trabajadores y trabajadoras de la década del 40 un cambio muy importante. Y van a empezar a viajar los trabajadores y las trabajadoras y se van a ir de vacaciones, ¿sí? A algunos lugares, por ejemplo Mar del Plata, y esto va a empezar a molestar a la clase adinerada, que era la que vacacionaba en Mar del Plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores van a empezar a ocupar los lugares que ellos consideraban que eran de ellos. Si alguno o alguna conoce Mar del Plata, tenemos ahí la zona del Torreón, la zona del Casino, ¿sí? Todo eso, la famosa playa Bristol, toda esa zona que es hermosa, que es muy linda, bueno, fue pensada por la gente de guita para ellos. De repente le cae la negrada trabajadora, le invade esos espacios y va a ser como un golpe muy duro para la clase alta. Y esto lo digo pensando en el final de esta clase, cuando veamos quiénes son los que se oponen a este gobierno peronista. Bueno, descanso dominical, esto es otro, indemnizaciones, perdón, me las salté, y descanso dominical. Indemnizaciones, ¿qué quiere decir? ¿Saben? No. Si te echan, te tienen que pagar, ¿sí? Ah, sí. Y descanso dominical, bueno, esta es fácil. Descansás los domingos, ¿sí? El domingo es un día en donde no se trabaja. Y la fundación, la aparición de la Fundación Eva Perón. De esto seguramente hablemos la clase próxima de manera puntual, de Evita. La Fundación Eva Perón va a ser esa fundación, ¿sí?, que se encargue de aquellos sectores que no trabajan, de aquellos hombres y mujeres que están desempleados. Entonces les otorga algunas herramientas para que puedan empezar a trabajar. Era muy frecuente, por ejemplo, que se otorgue desde la Fundación Eva Perón máquinas de coser a las mujeres para que puedan practicar en sus casas. Y también desde la Fundación Eva Perón, para aquellas familias que no podían, se le otorgaba regalos a los chicos para Navidad, para Reyes, a los chicos de aquellas familias que no podían. Era una fundación en donde se asistía al grupo de personas que quedaba desempleada. Y estas medidas van a permitir que los trabajadores accedan a la educación y a la cultura. Y esto lo explico. ¿Por qué digo que acceden a la educación? Uno podría decir, bueno, ¿y las escuelas que no existían antes de Perón? No, sí, las escuelas existían. Lo que pasaba es que los chicos, ¿sí?, tenían que empezar a ir a trabajar muy temprano, de muy chicos, porque necesitaban la guita en su casa. Bueno, ahora con estas medidas
el obrero empieza a ganar un poco más y puede el hijo dedicarse solamente a ir a la escuela. Incluso hijos de trabajadores van a empezar a acceder a la educación secundaria y algunos a la educación universitaria. Y el acceso a la cultura tiene que ver con tener un mango más y poder empezar a participar de algún baile que se hacía en un club, de poder ir al cine, ¿sí? De poder salir a pasear, porque ahora tenés un mango más en el bolsillo y además tenés los domingos libres, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer los trabajadores como consumidores, como personas que acceden al consumo y acceden a la cultura. ¿Hasta acá estamos? Digan que sí, Sí. un dedo o algo, vamos. ¿Cuál va a ser la característica central de este momento del país? Bueno, una fuerte intervención estatal en la economía. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo venimos hablando hace 2 clases. Es la economía keynesiana, en donde la demanda motoriza la economía. Esto era lo central en la economía keynesiana. Para que la economía funcione, lo que hay que lograr es una mayor demanda, es decir, que la gente tenga guita en el bolsillo y pueda comprar. Para que la gente tenga guita en el bolsillo y pueda comprar, tiene que tener buenos salarios. Y para que la gente tenga buenos salarios, tiene que tener empleo, ¿sí? Recuerden que lo expliqué esto, cuando hay empleo, los salarios van a la alza, ¿no? Se suben los salarios cuando la gente está empleada. ¿Vamos bien? Esto ya lo habíamos visto. Bueno, supongo que sí. La sociedad keynesiana, y acá aparecen algunas cosas nuevas, reconfigura el papel del Estado, ¿sí? Recuerdan que yo dije que para la sociedad liberal el Estado no debe meterse en lo económico, ¿sí? A partir de esta sociedad keynesiana, a partir de este estado de bienestar, cambia el rol del Estado. Aparece un Estado que tiene la responsabilidad de proteger al trabajador, de proteger al trabajo, tiene la obligación de desarrollar infraestructura. Cuando digo desarrollar infraestructura, por ejemplo, me refiero a construir rutas, ¿sí? Para que se comuniquen los distintos sectores del trabajo, ¿sí? Mejorar el puerto, mejorar las vías del ferrocarril para que la economía interna funcione. También aparecen empresas del Estado. Esto sí que es bastante novedoso para la historia mundial, ¿no? Empieza el Estado a ser un Estado empresario, ¿sí? En nuestro país eso se traduce con lo que vimos la clase pasada de las nacionalizaciones. Y acá aparece un punto importante, que es un Estado que va a buscar controlar la economía financiera. Esto lo explico de manera media brutal. Cuando digo controlar la economía financiera, lo que estamos diciendo es tratar de que la guita que entre no se vaya, ¿sí? La guita que llega, las inversiones que llegan, que se queden en el país y que vuelvan a reinvertirse en el país. Porque si no, lo que pasa es que se fugan los capitales. ¿Esto qué quiere decir? Vienen, se quedan un tiempo, se llevan la guita y te vaciaron el país. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es un Estado fuerte en lo económico, que interviene fuertemente en lo económico, con estos 4 grandes objetivos. El objetivo de controlar el flujo de capitales es para que no se te vayan los dólares fundamentalmente, ¿sí? Porque si se te van los dólares, empieza a generarse el proceso de inflación en nuestro país, ¿sí? Entonces, controlar que las empresas que vengan, inviertan, pero que no puedan mandar toda la guita al exterior, porque si no lo que están haciendo es vaciar el país, enriquecerse ellos y enriquecer al país donde tiene su casa central, ¿sí? Y la otra característica de la sociedad keynesiana es la movilidad de clase o movilidad social ascendente. Como yo decía, la clase asalariada, cuando digo clase asalariada digo clase trabajadora, cuando digo clase asalariada trabajadora lo que estoy diciendo es aquellas familias que viven de un salario, ¿sí? No que viven de
una ganancia de una empresa, sino aquellas personas que viven de un salario, ya sea quincenal, ya sea mensual, son personas asalariadas que acceden al consumo, ¿sí? Que acceden a determinados bienes de consumo, que se van a poder comprar su casa, que se podrán comprar un autito, que se podrán comprar una heladera, ¿sí? Las clásicas eran las heladeras Siam, que tal vez alguno de ustedes haya visto alguna vez. Son heladeras que tenían una enorme manija y una enorme puerta que si alguno la vio alguna vez, seguramente siga funcionando, porque esas son inmortales esas heladeras. No sé, yo tenía una, le regalé a un compañero y la sigue usando, ¿sí? Son heladeras que se hacían para que duren para toda la vida. Entonces, es la clase trabajadora accediendo al consumo, ¿sí? Accediendo a poder comprarse ropa más allá de la estrictamente necesaria, ¿sí? Para laburar, accediendo a las vacaciones, ampliando derechos. La sociedad keynesiana lo que generó es que esta sociedad asalariada empiece a disfrutar de derechos civiles, ¿sí? De derechos sociales y también de derechos políticos. Esto quiere decir que la participación de este grupo social, de esta clase trabajadora, empieza a ser muy importante. Yo hay algo que no lo dije para no detenernos mucho tiempo, pero el 17 de octubre del 45, antes de que Perón sea presidente y era ministro de Trabajo y era ministro de Guerra y era vicepresidente, lo meten preso y el pueblo, la clase trabajadora, llena la Plaza de Mayo a reclamar la vuelta de Perón. Pero ¿cuál es lo llamativo de esto? Que, por ejemplo, un historiador, Félix Luna, dice en su libro El 45, eran gente de rostro color tierra que no sabíamos de dónde salían, ni siquiera sabíamos si existían, ¿sí? Entonces, para la década del 40, estos trabajadores y estas trabajadoras apareciendo en lugares públicos, formando parte de la vida de consumo, es bastante revolucionario, ¿sí? Cambia muchísimo la concepción que se tenía de la vida. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. No, profe. No, profe. Profe, espera, la fecha, 16 de octubre del... De 1945. Gracias. ¿Qué se le criticaba del sector liberal? Bueno, lo primero que le criticaban era que el Estado se metía en la vida de todas las personas y no respetaba, no permitía la libertad individual. Recuerden que yo, aquellos que los pude ver y tener una clase, como con Cane en la 48, y a los que no pude ver, pero que les mandé primero un audio, antes de encontrar este formato de Zoom, les dije, nosotros tenemos que empezar por entender qué proponen los liberales. ¿Sí? El liberalismo filosófico, clásico y teórico propone la libertad individual. Pero cuando ellos hablan de libertad individual, hablan de igualdad civil, de lo cual vamos a hablar ahora, ¿sí? No de igualdad económica. Entonces dicen, no se respeta, el Estado no respeta la libertad individual. Lo que en realidad están diciendo es que el Estado no respeta la libertad empresarial. ¿Sí? ¿Estamos? Creo que era, las críticas de la sociedad keynesiana era un crítico del capitalismo. ¿Puede ser? No, recuerden, esto es muy importante, la sociedad keynesiana se da en el marco del capitalismo, ¿sí? No es una crítica al capitalismo, sino que es una crítica a una forma de entender el capitalismo que es el liberalismo. Gracias. Entonces, el liberalismo responde a esta crítica criticando a la sociedad keynesiana y en nuestro país criticando el peronismo, diciendo,
es un Estado que se mete en todo, es un Estado totalitario que no respeta las libertades individuales. Desde lo teórico, el liberalismo sostiene la igualdad civil. Todos somos iguales porque somos seres humanos. Eso es lo que dice el liberalismo, desde lo teórico. Todos somos iguales porque somos seres humanos. Ahora, la única igualdad que tenemos es esa. Y esa es una igualdad natural. Después, pensar por la igualdad económica es otra cosa, y eso dicen los liberales, es antinatural. ¿Sí? Lo único natural para los liberales es la igualdad en tantos seres humanos. Si nosotros queremos hablar de igualdad económica, los tipos te dicen, no, eso es antinatural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo natural es que haya un orden social. Y ese orden social es desigual. Hay ricos y hay pobres, punto. ¿Se entiende? No me deja activar el Sí, micrófono. profe. Agustín, ¿me preguntás algo? Perdón. Sí, Cané. ¿Se escucha, profe? Porque se me trabó. Sí, te O escucho. sea, la igualdad civil es lo que dicen, pero ¿qué es lo que no dicen? Que no respetan la economía. La igualdad económica. Ellos dicen que un Estado se meta en querer llegar a la igualdad económica es antinatural, ¿sí? Porque la sociedad es desigual económicamente hablando. Hay ricos y hay pobres, y eso es lo natural, que siempre los hubo y que el Estado no se tiene que meter en solucionar ese problema, ¿sí? La única igualdad para los liberales, desde la teoría, desde la filosofía liberal, es que todos somos iguales en tantos seres humanos. A partir de ahí, que cada uno se desarrolle como pueda. Y si sos rico es porque lo hiciste bien, y si sos pobre porque lo hiciste mal. ¿Estamos? Y que el Estado no se Sí. tiene que meter en eso. Bueno, ¿cuándo se empieza a complicar? Les voy a pedir después, con tiempo ahora nos quedan 9 minutos, que vayan a ver el círculo virtuoso del cual hablamos la clase pasada, que yo les dije, todo esto empezaba con la distribución de la guita que provenía del campo, que era el IAPI, ¿sí? Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, le compraba a los productores y el Estado vendía afuera, y esa diferencia era lo que ponía en marcha el círculo virtuoso. Bueno, eso se corta en el año 49. ¿Por qué? Porque Estados Unidos elabora un plan. ¿Cuál fue? El Plan Marshall. ¿Sí? ¿Qué proponía el Plan Marshall? Estados Unidos le prestó dinero a Europa para que Europa se reconstruya después de la Segunda Guerra Mundial y empiece a consumir los productos que Estados Unidos vendía, y empieza a subsidiar, es decir, a vender a precios muy bajos lo mismo que nosotros vendíamos. ¿Qué hizo entonces esto? Que el precio de lo que nosotros vendemos de nuestras materias primas baje, y ese círculo virtuoso de la economía ya no lo podemos poner en marcha porque no tenemos la diferencia de guita que tuvimos del 46 al 49. Porque ahora el Estado le compra al productor, pero cuando quiere vender afuera, ¿sí? Le sale más, o sea, recibe menos dinero que lo que gastó en comprarle al productor. ¿Me explico? Pierde el Estado en ese intercambio a partir del 49. Le compra al productor más caro que lo que puede vender afuera. Entonces ese círculo virtuoso que comenzaba con esa inyección de dinero se empieza a romper. Y si le sumamos que en el año 51 hubo una sequía muy importante en nuestro país, con una baja de cosecha, ¿sí? Sequía es que llovió poco, que se cosechó poca comida. Como hay poca comida, aumentan los precios, ¿sí? Y como aumentan los precios, sufre el salario del trabajador. Este combo entre Plan Marshall del 49 y sequía del 51 le brindó la posibilidad a los liberales para empezar a atacar al gobierno de Perón. Hasta del 46 al 49 parecía que no le iba a entrar ninguna bala porque todo funcionó bien. Esos fueron 3 años
de la economía dorada funcionando perfecto. Pero a partir del 49 empiezan a existir algunas fisuras y es por ahí donde le empiezan a pegar. ¿Cuál era el conflicto? A partir del 49 es el conflicto eterno. Los trabajadores que quieren aumentar los salarios y que si logran aumentar los salarios baja la tasa de ganancia de los empresarios, y los empresarios que no quieren bajar su tasa de ganancia, por lo tanto no quieren subir los salarios. Conflicto eterno entre capital y trabajo. Las características del peronismo, ¿sí? Es una fuerte intervención estatal, una redistribución de la riqueza, una ampliación de derechos, un aumento del poder sindical y un acceso de la clase trabajadora al consumo. Esto es como un resumen de lo que vinimos explicando desde hace 2 clases. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, ¿dónde van a estar los problemas? A partir del 49-51, estos conflictos económicos, ¿sí? Que tienen que ver uno con el mercado externo y otro con una cuestión climatológica, van a empezar a resquebrajar lo que parecía tan sólido durante el peronismo, durante los primeros 3 años del peronismo. Y es ahí en donde aprovechan para comenzar a cuestionarlo y a criticarlo fuertemente. ¿Qué es lo que le molesta en última instancia a los liberales? La redistribución de la riqueza y la fuerte intervención del Estado. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del 55, cuando caiga Perón, vamos a ver que lo primero que intentan romper es eso, es correr al Estado de la intervención económica y quebrar la redistribución de la riqueza. ¿Estamos? Así que de eso vamos a hablar la clase próxima. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien. Voy a dejar de grabar.